Con 1,6 millones de afectados al año, el cáncer de pulmón es el tumor más frecuente en el mundo. Concretamente, en España se diagnostican 25.000 casos nuevos al año. Además, es la primera causa de muerte y la primera causa de años de vida perdidos. Para hablar de este tipo de cáncer, contamos hoy con la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, doctora Pilar Garrido. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo evoluciona en la actualidad el cáncer de pulmón en nuestro país y en cuanto a incidencia y a supervivencia? Bueno, realmente en los últimos años hemos incorporado nuevos medicamentos, nuevas estrategias de diagnóstico y poco a poco los resultados a 5 años, que es como normalmente en oncología evaluamos los datos, van mejorando, pero realmente la mejora todavía es muy lenta, o por lo menos comparada con otros tumores más lenta, desde luego seguro más lenta de lo que querríamos. ¿Por un diagnóstico tardío fundamentalmente? Sí. El problema es que el cáncer de pulmón sigue relacionado con el tabaco, siempre lo digo, es el tumor que mata más gente en el mundo y es el del que sabemos más de cuál es la causa. Pero habiendo dicho eso, sí es verdad que los síntomas no son fácilmente identificables como específicos de cáncer de pulmón, por lo tanto, cuando normalmente los pacientes consultan porque tienen una tos más prolongada, porque están perdiendo peso, porque tienen dolor en el pecho, muchas veces eso ya tienen un estado avanzado, la enfermedad tiene metástasis y los resultados de tratamiento en esas fases han mejorado respecto a hace unos años, pero las opciones de curación siguen siendo muy anecdóticas en ese estadio, por tanto se siguen diagnosticando tarde. 1 de cada 5 casos de cáncer de pulmón se da en mujeres. Sí. Usted ha comentado en numerosas ocasiones esa tendencia a que haya más casos en los últimos años, que han aumentado muchísimo los casos en mujeres. ¿Sigue esta tendencia o es algo que se empezó a ver cuando se empezaron a registrar los datos de mujeres fumadoras o es algo que está pues, continuando? En realidad, el número de pacientes de cáncer de pulmón hasta hace muy poco tiempo reflejaba muy fielmente la tendencia de tabaquismo de la población como de 20 años antes. Por tanto, hay países en los cuales el número de mujeres con cáncer de pulmón ya se ha estabilizado, como por ejemplo es Estados Unidos. No sigue habiendo más casos que se diagnostican en más frecuencia, más porcentaje, porque se han tomado muy en serio el tema antitabaco, por decir así. En Europa, porque en Estados Unidos es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, también este año ya lo ha sido por primera vez en Inglaterra y en algún país del norte de Europa, porque eran las mujeres, fumaban mucho hace 20 años. Culturalmente a España el hábito de relacionar tabaco y mujer como un tema de modernidad fue posterior en el tiempo, por lo tanto en España estamos todavía subiendo el número de mujeres y esperamos que en los próximos años también. Nuestro máximo interés y nuestra intención es que esta curva se pare porque consigamos convencer fundamentalmente a las adolescentes y a las personas que se inician ahora en el tabaquismo, que hay más mujeres incluso, que no lo hagan, ¿no? Por tanto, digamos que dejará de crecer cuando dejemos de fumar. Recientemente se publicaba un libro de cáncer de pulmón en mujeres. Uh-huh. ¿Qué diferencias hay o cómo se comporta la enfermedad en Sí. hombres y mujeres? La verdad es que hay mucho desconocimiento todavía en ese tema y hay una investigación de mucho interés para muchos colectivos científicos, ¿no? Sabemos en cosas que son diferentes. Por ejemplo, el pronóstico globalmente en mujeres es diferente, tienen mejor pronóstico. Es decir, a igual carga de enfermedad, bien sea estadio precoz, bien sea una persona con metástasis, ser mujer presupone que recibiendo el mismo tratamiento vas a vivir un poco mejor. No sabemos por qué. Pensamos que puede haber influencia de factores hormonales, de factores diferenciales de comportamiento del tumor, pero también es cierto que una de las sospechas que existen es que la mujer tiene una facilidad mayor de tener cáncer de pulmón habiendo fumado menos años o menos cantidad de cigarrillos, y eso implicaría que tiene menos cosas asociadas al tabaco en el momento que se diagnostica y que entonces en realidad vive más porque tiene lo que llamamos menos comorbilidad, que son menos daños del tabaco en otros órganos, porque siempre relacionamos el tabaco con cáncer de pulmón y así hay que seguir haciendo, pero el tabaco hace daño en otros órganos, ¿no? Y es muy frecuente que pacientes con cáncer de pulmón tengan también problemas de corazón y otro tipo de enfermedades. Entonces se investiga mucho en factores, digamos, relacionados con el género tipo hormonal, pero hay otras cosas que también podrían explicar esta diferencia de pronóstico. El cáncer de pulmón es uno de los tumores sólidos en los que más ha avanzado en biomarcadores genéticos, investigan muchísimo y están dando resultados. ¿Estos resultados se están trasladando a la práctica clínica con rapidez?
Hemos avanzado mucho. El primer biomarcador, que fue el EGFR, es el factor de crecimiento del Epidermal Growth Factor Receptor, desde que se descubrió hasta que hubo resultados en clínica de fármacos y luego cuando llegó, se tardó un periodo de tiempo que fue mucho más largo que el segundo fue las translocaciones de ALK, que casi desde su descubrimiento diríamos que 4 años estaba ya en la clínica, ¿no? Por tanto, digamos que desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista de la importancia que tiene identificar estos biomarcadores y que la forma que el fármaco llegue realmente a la clínica no tenga un periodo tan largo, es digamos un consenso general, y yo quiero creer que esto va a seguir así desde el punto de vista de investigación, de ensayos clínicos, etcétera. Otra cosa es a nivel de gobierno, a nivel de comunidades autónomas, y eso realmente llega rápido a todos los pacientes. En este sentido que comenta precisamente, la SEON tiene una línea muy clara, que es esa lucha, ¿no?, por que la equidad en el acceso a los tratamientos. Me imagino que también habrá esta línea en concreto en cáncer de pulmón. Se está detectando que no se llega, el acceso es diferente en comunidades autónomas e incluso en hospitales dentro de comunidades autónomas. Para poder, digamos, prescribir un tratamiento que tenga como diana un biomarcador, lo primero que tienes es que haber identificado que ese paciente tiene ese biomarcador. Y entonces nosotros lo que hemos detectado es que el acceso a eso, que son técnicas ligadas al tumor, a la biopsia, que están, digamos, dentro del campo de la anatomía patológica, ni siquiera tampoco es igual de fácil. Hay en distintos hospitales, distintas comunidades, es relativamente complejo, tiene que haber unos circuitos formados. Entonces estamos trabajando en la mano, las dos sociedades científicas, hemos elaborado un documento de consenso que se publicó hace 2 años, que ahora se está revisando, justo ayer fue porque gracias a Dios esto cambia muy deprisa, y hemos ido de la mano al Ministerio reclamando que haya también equidad en el acceso al biomarcador como técnica diagnóstica, para tener certeza de que todos los pacientes que tienen esa alteración molecular realmente son diagnosticados en el tiempo en el cual le podemos ofrecer más beneficio, ¿no? Y luego, por supuesto, detrás va el fármaco, ¿no? En innovaciones terapéuticas, ¿qué destacaría en los últimos años? Pues este camino, ¿no? Yo diría innovación terapéutica, el descubrimiento asociado a que hay biomarcadoras que seleccionan tratamientos diferentes, con lo cual esa línea de personalización del tratamiento, de traje a medida, que es la línea en la que evoluciona oncología, todos los tumores, y que ha sido pionera, como bien decías tú antes, cáncer de pulmón, desde luego ha sido una de las innovaciones más importantes, ¿no? También hay innovaciones técnicas, por ejemplo, la facilidad del diagnóstico, el EBUS, el EUS, que son técnicas que evitan cirugías diagnósticas, no cirugías terapéuticas, también ha sido una innovación muy importante, y podríamos decir el empezar a plantear que habría que pensar en cribado de cáncer de pulmón, como hay otros tumores, aunque esto todavía tiene sombras y luces y no está plenamente consensuado ni siquiera a nivel de la comunidad científica, ¿no?, el valor en todas las poblaciones, pero también es una innovación, ¿no?, que ya por fin podamos empezar a pensar si vamos a poder tener screening o cribado en cáncer de pulmón, ¿no? En este sentido, pues en diciembre veníamos una noticia que salía el ensayo nacional norteamericano sobre detección precoz de cáncer de pulmón, que parece ser que por primera vez realizando las pruebas de detección precoz en esta patología se podría reducir la mortalidad específica en un 20%, ¿no? Se basa en la realización periódica del TAC, ¿no?, de tórax de baja radiación. Exacto. ¿Qué población sería diana para realizar Bueno, ese estudio en concreto hace durante 3 años consecutivos, ¿no?, y en una población que son o fumadores activos o que con compromiso de dejar de fumar. No tiene sentido plantearte hacer screening si luego tú no estás dispuesto a lo que es el factor de riesgo más claro, a abandonarlo. En población o bien que fume y tenga el compromiso inmediato de dejarlo de fumar, o que hayan sido grandes fumadores durante un periodo de tiempo, durante 3 años le hacían un TAC. Se vio, como bien dices, una disminución del 20% de mortalidad específica, pero también un 6% de mortalidad global, porque en ese TAC de baja radiación, aparte de poder ver un nódulo pulmonar, a veces te encuentran problemas de corazón antes de que hayan dado problemas, y por tanto lo puedes solucionar. Entonces, digamos que desde ese punto teórico, esas serían las luces a por ello, ¿no? Merece la pena. Bien es cierto que un altísimo porcentaje de los hallazgos que ves que no son normales en ese TAC no acaban siendo un tumor, pero el camino para
tener la certeza de que no es un tumor es complejo, ¿no? Y ahí es donde están las sombras. Muchos pacientes acaban en quirófano, cuando tienes que hacer punciones para ver si es tumor o no, no es lo mismo puncionar la mama que el pulmón, que está rodeado de aire y el número de complicaciones es más alto. Entonces, ¿cómo organizar el circuito? ¿Cómo organizar que el radiólogo que vea ese nódulo tenga experiencia en identificar un nódulo? ¿Cómo organizar que rápidamente saber cuál tiene que ir al cirujano, cuál no, sin someter a mucha población sana, que realmente al final no va a tener un tumor, a procedimientos diagnósticos agresivos y con riesgo y con un precio elevado? Son lo que son las sombras, ¿no? Y luego, a los 3 años, si en 3 años consecutivos no has tenido nada, tienes la certeza de que no lo vas a tener en el cuarto, en el 15. Es decir, es la primera vez en la cual un estudio con bastante contundencia abre en esta línea, y ahora hay mucho debate de si ese modelo es el que hay que replicar, si nos lo podemos permitir, si esa es la población específica que hay que hacer, si es ese periodo de tiempo. A lo mejor no hay que hacerlo 3 años consecutivos, sino cada 3 años. Entonces, bueno, se inicia una línea, ¿no? Doctora Garrido, pues muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Muchas gracias.